Un saludo para todos y cada uno de los seguidores de este programa Sanidad y Medicina. En esta tarde, nuevamente está con ustedes el hermano Luis Alberto Bernal para compartir este programa que espero sea de bendición. Y bueno, vamos a continuar lo que domingo a domingo hemos venido desarrollando sobre el culto cristiano y la liturgia. Hoy vamos a hacer la tercera parte y los invito para que juntos me acompañen a este tema que espero sea de bendición para todos. Vamos a compartir entonces ya nuestra presentación para el día de hoy. Sanidad y medicina, las bendiciones de Dios para nuestra vida. Estamos en el segmento El pan de vida, el alimento que llega para todos nosotros. Para esta enseñanza del día de hoy, vamos a tomar referencia el libro de los Hechos en el capítulo 2, el versículo 42 al versículo 47. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Es un pasaje que ocurre después de que Jesucristo fue levantado a los cielos, después de haber permanecido 40 días junto a sus apóstoles. Y vamos a aprender justamente el día de hoy acerca de el culto cristiano en el Nuevo Testamento. Hagamos un poco de remembranza de lo que estuvimos viendo en la primera y segunda parte. Nosotros dijimos que en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían toda provisión, estaba al alcance de su mano. Cuando ellos pecaron, la desobediencia hizo que salieran del huerto del Edén y todo lo que conseguían tenían que hacerlo con esfuerzo, como decía la palabra, con el sudor de su frente. Pero esto ha ido luego sembrándose en el corazón de sus hijos y demás descendientes a reconocer que Dios era quien les proveía todo aquello que ellos necesitaban. Y por eso, de una manera espontánea y voluntaria, se acercaban a darle gracias a Dios con la ofrenda fruto de su trabajo. Tuvimos el ejemplo de Caín y Abel, que ambos ofrecieron una ofrenda. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel por haber sido hecha de todo corazón, sabiendo y reconociendo que era Dios su proveedor. Como consecuencia de ello, pues Caín mata a su hermano Abel y posteriormente nace el tercer hijo de Adán y Eva, que fue Set. Y a partir de Set, pues empiezan nuevamente los descendientes, y en el caso de ellos se fija el nombre de Enos, comienzan nuevamente a invocar el nombre de Dios, porque la descendencia de Caín ya le dio las espaldas a Dios, se apartaron de Dios. En cambio, los descendientes de Set, a partir de Enos, comienzan nuevamente a invocar el nombre de Dios, y es ahí donde aparecen los patriarcas del Antiguo Testamento. Está el caso de Noé, Abraham, Isaac y Jacob, quienes además empiezan a agregar algo más, además de presentarse delante de Dios con una ofrenda. Ellos empiezan a edificar un altar, y es ahí donde ellos por primera vez empiezan a realizar el sacrificio de animales. En el Antiguo Testamento es de mencionar las enseñanzas que Dios le transmite a Moisés a través del libro de Levítico, y es ahí donde se formaliza e instituye el culto en el Antiguo Testamento, donde era realizado por un sacerdote, el cual a su vez sacrificaba de manera pública un animal por el perdón de los pecados. Y el sacerdocio levítico fue algo que se fue dando a medida que pasaban los años en el tabernáculo y posteriormente en el templo que se edificó allá en Jerusalén. Pero bueno, llega el momento ahora de nuestra enseñanza en esta tercera parte. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Cómo se desarrolla, cómo se celebra el culto cristiano? Para ello vamos a ver el libro de Hebreos en el capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26, nos hace mención de algo importante, y dice la palabra de Dios: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿A qué sumo sacerdote se está refiriendo? Es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo ahora se constituye en el sumo sacerdote, la autoridad máxima de la Iglesia. Y él, a diferencia de los sumos sacerdotes humanos que fueron levantados en el Antiguo Testamento, tenía la característica de ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y, como dice la Biblia, hecho más sublime que los cielos. Y aquí hay algo importante. Él no tenía necesidad, como se hacía antes en el Antiguo Testamento, como lo hacían los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio de animales por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Y por qué Jesús ya no hacía ese sacrificio de animales? Porque esto lo hizo él en el momento que entregó su vida por todos nosotros. Y lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley dice, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Es por eso que nosotros ya en el Nuevo Testamento ya no vemos ese sacrificio de animales y ahora entendemos por qué Juan el Bautista, allá en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 29, por qué cuando Juan el Bautista vio a Jesús a lo lejos venir, Juan dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le dio ese nombre a Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7 también hace referencia al Mesías, a Jesucristo, y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo fue el Cordero de Dios que fue sacrificado en aquella Pascua, sacrificado con su muerte en la cruz, y por ese derramamiento de sangre es que hoy nosotros podemos limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces ya no más sacrificios. Como habla Hebreos capítulo 10 del verso 1 al verso 8, se habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Usted puede también leer en San Juan 14:6 que Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Antes se requería de sacerdotes y sumos sacerdotes para llegar nosotros a la misma presencia de Dios. Pero ahora Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Hebreos 10 del verso 19 al 23 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne. El sacrificio de Jesús en la cruz es lo que ahora nos permite tener esa entrada hacia el Padre por los méritos y por medio de Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver ya que no hay necesidad de sacerdotes ni levitas como intermediarios para acceder al Padre, porque el único intermediario, como dice también la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, estudiando la vida de aquellos primeros hombres después de la muerte de Jesucristo, vemos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42 al 47, vemos cómo es que vivían los primeros cristianos. Jesús, cuando vino aquí, les dejó una comisión allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19.
y cuál fue la orden que él dejó, y que no solamente es la orden para ellos, sino para todo seguidor de Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, los apóstoles y los discípulos que empezaron a venir después de que Jesucristo murió y resucitó, y después de que él fue levantado a los cielos, tenían que ser instruidos en base a lo que Jesús instruyó a sus apóstoles. Es por eso que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 42, vemos algunos de esos principios que están presentes en el culto que se ofrecía a Dios en el Nuevo Testamento. El mensaje principal que se predicaba después de la ascensión de Jesucristo era en los cultos públicos. Hablaba sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo y qué significaba para la salvación del hombre. Pero también ahí podemos leer cómo se ve ese ambiente de comunión unos con otros por medio de Jesucristo. En esos primeros tiempos, los apóstoles, así como Cristo los hizo participantes en todo, ellos también hacían participantes a todos aquellos que se sumaban para seguir a Cristo. Y lo hacían, por ejemplo, en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque se reunían en las casas para compartir un alimento y no le faltaba a nadie ese alimento. Y cuando se reunían en un momento de adoración, en un culto público, compartían un momento santo como es la cena del Señor, tal cual les ordenó Jesucristo. Y también podemos leer que se hace mención a la oración colectiva. Mire, en el libro de los Hechos, vamos a leerlo, el capítulo 2, verso 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos elementos de los cuales se practicaba en la antigüedad. El culto no era solamente una reunión para encontrarse, saludarse, no. Era un tiempo de alabanza, adoración al Señor, y en el cual no podía faltar la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver que no solamente se menciona en este pasaje de Hechos capítulo 2 del verso 42 al verso 47, sino también, por ejemplo, si leemos Hechos capítulo 15 en el verso 30 y 31, la Biblia nos dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Qué se hacía? Se leía las cartas, así como ahora usted y yo leemos la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los corintios, a los filipenses, etc. Y la palabra se tenía que leer y se tenía que enseñar en todo culto donde se congregaba la iglesia del Señor. Pero además de eso, también podemos ver que en los cultos lo que había y no podía faltar eran los momentos de oración. Por eso, allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, podemos leer que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. También podemos ver en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, otro de los elementos importantes en un culto cristiano. Dice el verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos
himnos y cánticos espirituales. Es decir, que en esos momentos de culto cristiano se cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales, no con una letra vana, sino con una letra que exaltaba el nombre de Dios. También en los momentos que se reunía la iglesia, en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16, veíamos que se celebraba la cena del Señor, donde dice de la siguiente manera: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, esos momentos solemnes donde ellos recordaron lo que les enseñó Jesús cuando estuvo con ellos a celebrar el momento de la cena del Señor con el pan y el vino. Pero también en los cultos se ofrecían ofrendas, como dice en Primera de Corintios, capítulo 16, allá en el versículo 1 y versículo 2, podemos ver que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Había un desprendimiento de parte de la iglesia que en ese tiempo se congregaba, se reunía. Es decir, las ofrendas por eso es parte también de un culto cristiano. Como también no puede faltar, y sobre todo vemos allá en el capítulo 18, en el verso 8 del libro de los Hechos, podemos ver acerca del bautismo en agua. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice que, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces vamos viendo hasta aquí que a través de la palabra se mencionan diferentes elementos que constituyen parte de un culto divino. Y es por eso que en base a lo que la palabra nos enseña, es que también en los cultos cristianos se instituyen estos diferentes elementos para formar parte de la liturgia, ese servicio que entregamos para el Señor. Por eso usted que me escucha ahora entenderá cómo es que rendimos un culto de alabanza, de adoración al Señor. Queremos que Él se agrade de nosotros. Queremos que Él esté siempre en nuestro corazón. Y es por eso que nosotros le servimos. Es por eso que nosotros nos congregamos, nos reunimos. Muchas personas dicen sí, pero si Dios está en todas partes, no tengo necesidad de ir a un templo. Error. La comunión en el pueblo de Dios, lo que en griego se llama la koinonía, es un momento en el cual se comparte unos con otros. Y qué mejor en la presencia del Señor. Por eso yo deseo que estas enseñanzas nos hagan meditar por qué es que los cultos cristianos se dan bajo esas estructuras, hay esas formas. Y vamos a poder entender cómo a lo largo de los tiempos se está perdiendo la esencia de lo que es un culto cristiano. ¿Y esto por qué? Porque están apareciendo corrientes modernas que hacen que las personas desvíen su mirada de lo que realmente es un momento de alabanza y adoración a Dios. Por eso yo le invito a usted que me está escuchando y que me está viendo a través de este medio, a que siga las enseñanzas que le traemos por Sanidad y Medicina. Cada día vamos aprendiendo algo más. Nosotros hoy ya no ofrecemos sacrificios, porque los sacrificios se acabaron cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz. Hoy lo que hacemos son cultos, entregas, devociones en cuerpo, alma y espíritu, con toda sinceridad, no con hipocresía ni con labios fingidos, sino hacemos de todo corazón en gratitud
a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él me salvó a mí y también te quiere salvar a ti. Acepte al Señor en su corazón y permita que la palabra de Dios more en abundancia. Usted quiere creer, usted quiere seguir a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. No lo puede hacer si usted no está cerca a la palabra de Dios. La palabra es una lámpara que está puesta a nuestros pies para que no tropecemos, y es luz para nuestro camino, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que puesto los ojos en Jesucristo, podamos llegar a Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Demos gracias a Dios por esta enseñanza. Les invito a inclinar su rostro ahí donde están. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por haberme permitido durante estos domingos compartir esta enseñanza acerca del culto cristiano y la liturgia. Señor, yo espero que a través de estas breves meditaciones, cada una de las personas que se acerca a ti aprenda y conozca más y más de tu palabra. Señor, despierta en nuestros corazones ese deseo de buscarte en espíritu y en verdad, porque tú estás buscando tales adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Te doy gracias y por cada persona que pueda estar escuchando o viendo este video, te pido que lo bendigas y despiertes en su vida, en su corazón, ese deseo de acercarse a ti. Que te conozcamos siempre, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, grande y temible, aquel que me salvó y que quiere salvar a cuantas personas entregan su corazón. Señor, bendice a cada uno de los que están atentos a esta enseñanza y por medio de ellos bendice sus familias. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que nos siguen en estas enseñanzas. Recuerde, este programa usted lo puede ver a través del Facebook, a través de YouTube, solamente escribiendo Sanidad y Medicina. Y si usted quiere tener la radio Sanidad y Medicina en su celular y tener toda una serie de enseñanzas, alabanzas, las 24 horas del día, tan solo ingrese al Play Store, ingrese y busque el aplicativo Sanidad y Medicina, descárguelo e instálelo ahí en su celular y compártalo, porque usted ahí va a tener enseñanzas todos los días. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos los que nos han sintonizado y que la paz del Señor los acompañe siempre. Hasta nuestro próximo programa.